Un miembro clave de este equipo, él es Rodolfo Pou. Un Un aplauso. para Rodolfo. Qué buen hombre, caramba. Rodolfo, que nos acostumbró a estar acompañarnos durante el primer año y medio, yo creo, de este programa. Nos abandonó, pero hoy está aquí en cabina. De regreso a casa. Rodolfo, bienvenido. Yo dije que si no volvía en persona, no volvía al programa. Nos abandonaron los dos, Pou. Sí. Él fue quien me llamó y me dijo. Rodolfo, un placer tenerte Placer es aquí. mío, gracias. Cuéntanos un poquito de qué está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos está pasando por un proceso interesante. Las elecciones vienen ahora, las elecciones de medio tiempo vienen el día 8 de noviembre. Se cree que va a ser unas elecciones de medio tiempo muy participativa, a diferencia de regularmente los americanos no participan, o aquellos que tienen derecho a ejercer el voto sin importar donde hayan nacido, no suelen participar, pero estas pueden definir muchas cosas. Pueden definir el balance del Senado, el balance de la Cámara de Diputados, que viene siendo la Casa de Representantes, e incluso comenzar a fijar quién puede ser o no el candidato que se va a enfrentar a Joe Biden. En caso de que en el estado de la Florida, DeSantis, que es el actual gobernador, pierda la reelección, de inmediatamente lo anula como potencial candidato del Partido Republicano. ¿Y existen posibilidades de que pierda la reelección? Sí, incluso porque él se está enfrentando a una persona que anteriormente fue republicano y era un republicano moderado, y ese republicano después pasó a ser independiente y después de independiente pasó a ser demócrata. Se retiró y en su momento también fue gobernador. Entonces él no está enfrentando a una persona que es aspirante a, él está presentándose ante una persona que ya ocupó ese cargo y supo hacerlo y lo hizo bien. Entonces es una interesante contienda que va a suceder en la Florida. Y si ese es el caso, entonces DeSantis, que es considerado el que está en primera posición para ocupar la candidatura del Partido Republicano, puede que quede desfasado. Trump reafirma su fuerza y él es quien va a determinar quién va a ser el candidato. Y te pregunto, Rodolfo, porque tuve una conversación con unos amigos hace unos días y me tildaron de soñador cuando les dije que Trump se enfrenta a una dificultad y es la de no poder reelegirse. Sí. Es decir, si es electo esta vez como presidente, no puede aspirar a otro periodo. Entonces, eso debilita al Partido Republicano, que va a tener que cambiar de caballo para llevar un candidato nuevo en las elecciones del 2024, del 2028, perdón. No puede incubar un candidato porque tendría a Trump durante 12 años y potencialmente escogiendo o decidiendo quién pudiera ser el candidato dentro de esas elecciones del 2028. ¿Y cuál es entonces esa posibilidad de que Donald Trump sea el candidato realmente? Para mí siguen siendo ninguna. Para mí la postura y la presentación de la posibilidad de un candidato Trump está matada a los negocios y a la captación de fondos mediante las donaciones que recibe por su candidatura. El sistema electoral le permite hasta el año antes de unas elecciones recaudar fondos en favor de unas elecciones y una postulación, y si un año antes de las elecciones él decide que no se va a postular, ese dinero queda en sus manos. Es suyo. Y él puede ser presidente 4 años más solamente. Sí, exactamente. Pero eso solo ha sucedido en la historia una vez. Fue con Grover Cleveland en el año 1880, donde es presidente, pierde las elecciones y vuelve a reelegirse y es electo. No es cultura norteamericana el reelegir a una persona luego de haber perdido unas elecciones. Bueno, después de este tema, yo quisiera que nos dieras un panorama, un resumen de lo que pudiera estar ocurriendo tanto este año como el próximo para todas las personas y más los latinos, que es mi mayor preocupación, y por eso te hago la pregunta, en la parte de la inflación de los Estados Unidos, el costo de la vida, el costo de la vivienda, el costo de los alimentos. ¿Qué va a ocurrir con esto? En Estados Unidos, para los que no manejan los términos económicos, inflación siempre lo medimos alrededor de que existe una mayor demanda sobre la oferta que hay disponible, y por eso entonces los precios se alzan. El mundo estuvo frisado por 2 años y el nivel de producción se frizó con eso, ¿verdad? Entonces no pudimos producir la suficiente, si se quiere, productos o primas, ¿verdad? Para posterior a una pandemia. Entonces nos encontramos con una riqueza acumulada, y en el momento que el mundo se abre se encuentra que la oferta no hay suficiente, y por eso entonces los precios comienzan a subir. Inflación en verdad es reflejo de una economía incandescente.
que es una economía que está muy, muy, muy caliente, que hay mucha compra, mucho activismo. Entonces lo que hay es que frenarla, elevando los intereses de los préstamos, principalmente los gubernamentales, y de esa forma impactando, como en cierto modo como echándole cubetas de agua fría, ¿verdad? Entonces la inflación, si tú no eres capaz de controlarla, puede convertirse en una recesión, y esa sí es peligrosa. Entonces, el asunto de la inflación a mí no me preocupa tanto. Todo buena economía requiere de una inflación cada 10 o 15 años, pero la recesión es la que hay que temerle, porque esa es muy difícil de controlar. Rodolfo, quiero saber algo sobre, ahorita que estuvimos hablando, pero quiero verlo desde las entrañas si tú vives en Estados Unidos. Sí. Y era el caso de Venezuela, precisamente. Hemos visto que Venezuela ha tenido cierta apertura, como este respiro que tiene, Sí. porque hay un problema. Rusia, Ucrania. Claro. ¿Entiendes tú que realmente se le ha dado un pase romántico, o sea, vamos a pasarle la mano a Venezuela ahora porque es un aliado de este lado en las Américas, y podría ser para que ellos tengan ese intercambio Sí. comercial que les favorece y Sí. sobre todo Venezuela levantarse? Esa es una. Segundo, el motivo de tu visita y del libro, no me lo dejes. Bueno, el asunto de Venezuela y todo el que maneja política exterior y que ha lidiado con política norteamericana entiende que en realidad los Estados Unidos no son enemigos de nadie. Es un asunto basado en circunstancias y es en política exterior. Entonces, en este momento, Se nota. ¿verdad? Es factible aligerar un poco esa fricción que existía durante mucho tiempo con el gobierno venezolano, y entender que además de eso hay más venezolanos cruzando la frontera que lo que están cruzando centroamericanos e incluso mexicanos. Entonces hay una política también de migración ahí que está envuelta, y entendiendo que como políticamente ese apoyo a ser más permisivo, a aceptar venezolanos y darles un estatus también temporal de migración en los Estados Unidos a los ilegales, también en cierto modo es una movida política, buscando en unas elecciones de medio tiempo y unas elecciones presidenciales donde el Partido Demócrata nunca ha sido el niño querido, si se quiere, de los venezolanos, porque no lo ven como un partido fuerte. Entonces ahí se están mezclando varias políticas, pero todas interesantes. Háblame de tu visita por aquí, En la la- exposición de tu libro, que Sí, estamos súper mira, ansiosos. En la última vez que vine, El País nada más tiene unos libros a quien yo se los regalé cuando vine a este programa la última vez que estuve en El País. Y porque para presentar un libro, no es solamente uno aparecerse y presentar un libro y que lo están vendiendo en encuesta. Tiene que venir un pensamiento lógico y coherente detrás de la presentación de ese libro, porque un libro en realidad hoy día lo puede escribir cualquiera y que se lo publiquen también. El asunto, ¿qué aporta el libro y qué conversaciones abre el libro? Y cuando decidimos que íbamos a venir a presentar los libros, el volumen 1 y el volumen 2 de Diáspora y Desarrollo, teníamos que enfocar un discurso de cuál es el rol del dominicano en el exterior con su nación de origen, y principalmente qué rol juega dentro del desarrollo de la misma. Y soy un vocero de que primero las remesas están llegando a su fin y que no pueden ser el gran medidor de qué son los dominicanos en el exterior, no puede ser cuántos somos y cuánto mandan, que teníamos que ser mucho más que eso. O sea, aprovechando la propuesta que también le había presentado a ustedes la última vez que vine, de la agenda que se le presentó al presidente Abinader, hay una especie como de si se quiere, una mezcolanza de toda esa propuesta que se le presentó al presidente, de lo que está escrito en el libro, en ambos libros, y el hecho de fijar ya una posición de cuál es el rol de los dominicanos en los próximos 20 años con su nación de origen. Estuvimos en Puerto Plata el viernes, presentamos el libro y una ponencia. Estuvimos el sábado en Santiago, lo propio, hicimos una ponencia. Hoy tenemos esta tarde a las 6 de la tarde en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y por igual una ponencia y la presentación de los libros. Y mañana, que creo que es la entrega Book Insignia, que es en la Biblioteca Nacional. Para mí, como dominicano en el exterior o dominicano de la diáspora, para mí es un orgullo y un gran privilegio el que las puertas de la Biblioteca Nacional se me hayan abierto. Súper interesante, Rodolfo. Sabemos que todo el mundo va a apoyar esta iniciativa, este libro, porque aporta muchísimo a que los dominicanos aquí en el país y también los de la diáspora entiendan lo importante que es que se involucre y que se creen esas políticas para que la diáspora se sienta identificada y sea parte de la dinámica económica, Claro. no solamente enviando, Claro. sino también construyendo riqueza en Claro. territorio dominicano. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Rodolfo, explícame, para terminar ya, ¿se están tomando acciones para involucrar a la diáspora un poquito más
aquí en territorio dominicano, lo que se habló hace unos meses, ¿se está implementando ya? No, de verdad que no. Te puedo ser totalmente sincero, ¿no? No relaja. No estoy, yo no estoy, ahora mismo yo estoy en una etapa donde no estoy por pedir permiso, que prefiero pedir perdón. Bravo. Claro, Entonces, bien hecho. Y es lo que porque- necesita la diáspora. Sí, y uno le da un espacio, te presentamos una propuesta que nunca se había hecho en la historia, ¿verdad? Y te permitimos un espacio si se quiere, de análisis y de investigación sobre esa propuesta, y luego una de seguimiento y a lo mejor una de coordinación. Y cuando se desvanece el enlace o se desvanece el vínculo, como bien le puede pasar a los dominicanos en una cuarta generación, que podrán llamarse dominicanos, pero no tendrán vínculos con su país. Y yo estoy tratando de impulsar algo que evite eso para no terminar siendo los italianos y los irlandeses de Estados Unidos, que se llaman como tal, pero no tienen vínculo. Mantienen las costumbres, pero no hay vínculos con la madre tierra, no hay ¿verdad? vínculo. Entonces, yo estoy propulsando unas ideas y unos planteamientos que van a impedir eso, para que Dominicana pueda nutrirse de las grandes riquezas de su diáspora en el extranjero, y como que no le veo el carácter de urgencia que nosotros estamos planteando. Que tiene, para que entendamos cuánto representan las remesas, cuánto representa la inversión de la diáspora Mira, te puedo decir- para el PIB dominicano. Te puedo decir, representa el 11%. El 11% del PIB es la remesa del año pasado, por ejemplo, los 10.000 millones, pero eso apenas es el 5% de la riqueza de la diáspora dominicana. Nosotros poseemos en ingresos, el año pasado recibimos en sueldo más de 100.000 millones de dólares. Tenemos más de 6.000 millones de dólares en los bancos, en cuentas bancarias de ahorros, sin estar produciendo. Y encima de eso tenemos la capacidad de incidencia de una población de más de 20 años de profesionales que está loco por venir a su nación de origen y hacer transferencia de conocimiento. Entonces, nosotros tenemos una riqueza que trasciende los 10.000 millones de la remesa, Así es. pero no acaban de crear los canales de inclusión para que esos dominicanos y su riqueza, y no estoy hablando todavía de la capacidad crediticia. Imagínate la capacidad crediticia de 2 millones de personas y transferir eso a República Dominicana. Esa captación de divisas. Es una cosa increíble. Rodolfo Pou, hablando claro y clavemente. Señores, eso que dijo Rodolfo ahí tiene una importancia para la economía dominicana que yo creo que no estamos entendiendo. Y si no le hacemos caso, pagaremos el precio y lo pagaremos bastante caro. Rodolfo Pou con nosotros. Rodolfo, ¿cómo puede la gente mantener contacto contigo, continuar esta Malegna me diría conversación? a través de Instagram, Rodolfo _RPou, ¿verdad? Y es que cuando tú buscas Rodolfo Pou en las redes van a salir como 15 cosas ahí que tú te puedes enganchar. No, gracias. Rodolfo Pou con nosotros, muchísimas gracias a él y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere. Hasta aquí,